La situación de real estate en los Estados Unidos hoy no es una situación caótica, es una situación que no habíamos visto a lo largo de la historia, pero la vemos de una manera distinta. Hoy tenemos mucho más datos que analizar, por eso traemos siempre ese análisis del punto específico. En el año 80, 90, incluso en la crisis del 2008, no teníamos información en tiempo real, no teníamos cómo cruzarla, cómo procesarla. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Qué pasa? Estados Unidos está en situaciones muy distintas y por eso hoy podemos ver mapas que los vamos a ver en este podcast de cómo está la situación hacia el norte de los Estados Unidos, cómo está la costa oeste, cómo está el sur, Texas y Florida, y vamos a ver cómo es el balance entre vendedores y compradores. Adicionalmente, vamos a analizar qué está pasando con los constructores. ¿Realmente hay una crisis por la cantidad de viviendas nuevas sin vender que existen? Siempre lo analizamos en función a esos datos reales. Lo que pasa es que hoy en día muchas más personas están accediendo a contenido que lo que buscan es un clic y buscan esta misma información, la descontextualizan y te van a dar a ti nada más lo malo. ¿Cuándo vemos esto? Les voy a poner en pantalla una imagen para que ustedes vean. Estos son titulares de hace un año de la gente de Reventure, Nick específicamente, quien normalmente trae este tipo de titulares que son uno de los que más se consumen en lo que es en inglés, pero también en español se traducen muchos de estos contenidos. Vamos a ver, es contenido de hace un año con 100,000 vistas donde dice C-Code con 50% menos, Crash en el 2021, Phoenix con 50% menos, inflación 50%, Crash 50% de casa, lo peor del 2008, 70% no compre. Esos videos de hace un año, en su mayoría, son videos que vienen a decirte a ti que efectivamente todo se está acabando. ¿Qué pasa? No es la situación actual. Siempre te lo vamos a trabajar aquí con muchísima transparencia para que tú lo puedas ver y sacar tus conclusiones. Aquí no te pedimos que te alarmes, aquí te pedimos que te informes. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, lamentablemente esta vez no acompañado de mi querida amiga y socia Yenitze Molina, quien está en merecidas vacaciones con su familia. Sin embargo, no dejamos nuestro compromiso y aquí estamos para informar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el mapa del índice que nos está presentando la gente de Zillow junto con la gente de Lance Lambert en Reciclub. Y aquí está el mapa interactivo del mercado donde hay un mercado de compradores o un mercado de vendedores. La gráfica general de los Estados Unidos en este mapa nos está diciendo que entre abril del 2018 y este momento, abril del 2025, estamos empezando a llegar a un mercado de vendedores en todos los Estados Unidos. No es un mercado de vendedores extremo, como lo que tuvimos en el 2021-22, pero es un mercado de vendedores que se ha ido suavizando, pero no llegamos a una zona de máximo poder de los compradores que no existe desde abril de 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe esa gran crisis como para que exista una gran caída de precios. Cuando lo vemos repartido en los Estados Unidos, podemos ver el mapa como en la costa noreste de los Estados Unidos sigue bastante caliente. En esta zona, efectivamente, esto es un índice que nos dice que mientras más arriba, como lo pueden ver aquí, mientras más se acerque al 100, es un mercado más de vendedores, mientras más se acerque al 0, es un mercado más de compradores. Aquí estamos viendo en rojo, que básicamente es mercado de vendedores, todo el noreste de los Estados Unidos. Vemos en California también una presión importante en un mercado de vendedores más suave. Existe en San Francisco y en San José un mercado de compradores, de vendedores un poco más duro. Lo que tiene que ver con Seattle también es un mercado de vendedores bien importante. Sin embargo, Texas y Florida vemos que son los estados que están teniendo más suavidad en lo cuanto que son mercados de vendedores, pero en su etapa más light, incluso ya estamos en muchas zonas en mercados de compradores. Aquí podemos ver cómo en este momento a abril del 2025 estamos en un índice de 35, es decir, si lo vemos aquí, 35, estaríamos en un mercado de compradores, pero en un mercado de compradores fuerte, todavía es un mercado de compradores light. Entonces, en general, cómo está el clima de los Estados Unidos, está variado, pero podemos ver esta zona. ¿Eso va a hacer que caigan los precios? No necesariamente. En el podcast pasado vimos cómo estamos en un punto donde hay 3 casas por cada comprador. ¿Eso es tan importante como para que los precios caigan? No. También vimos cómo los vendedores no están presionados por vender, no son otras etapas
no son otras épocas de la historia. Aquí los vendedores están un poco más calmados, con muchísima más dinero dentro de su vivienda, así que no hay la misma presión. Este mapa que estamos viendo nos refleja que no es esto que estamos viendo aquí. Perdón, no es esto que estamos viendo aquí en estos titulares, unos titulares de alarma. No, esta es la situación real. Esto es lo que hay en Estados Unidos, un mercado que está más en balance y debes tener asesoría en cada uno de los puntos del proceso, ya sea que quieras comprar o vender. Debe ser un buen momento para comprar. Es lo que siempre hemos dicho, si estás en este punto, puede ser un momento para comprar. Porque, ¿qué pasa? Si estamos en un índice de 35, como dice aquí, y nosotros nos vamos a revisar que el índice está acá, ¿qué pasaría si estaríamos en un mercado fuerte de compradores? Necesariamente van a haber más compradores en el mercado, más compradores con cash, más compradores calificados. Y si tú lo que quieres es comprar tu primera vivienda y ya estás listo, puede que sea más difícil entrar porque vas a competir de cierta manera con bastantes compradores, porque los compradores tienen la posibilidad de montarse sobre el negocio. ¿Qué pasa con los vendedores? Es lo mismo. O sea, esto es una moneda de dos caras en la cual tú tienes que estar revisando muy en detalle lo que está sucediendo. En este mismo orden de ideas, si nosotros seguimos bajando, vemos los mercados más calientes, todos, como le dije, hacia el noreste, y los mercados más fríos está en Tennessee, Georgia, vemos en Texas, vemos Florida, Alabama, Panama City en Florida, Texas, son mercados que están más acá hacia el sur, sin embargo, no llegan a niveles demasiado bajos como para decir que estamos muy mal. ¿Qué está viendo Reciclop en todo esto? Que en cuanto a la dirección, sí lo se acierta mucho. Creemos que se ha identificado correctamente muchos en mercados inmobiliarios. Sí lo que exagera ligeramente en la escasez de oferta en el noreste y en el medio oeste. O sea, ellos no creen que esté exactamente. Sí lo también exagera en la fortaleza de los vendedores en la costa oeste. Es decir, no cree que en California sea así. Los mercados inmobiliarios más débiles actualmente son el suroeste de Florida y el centro de Texas. Básicamente la costa del Golfo de Florida es la que está sufriendo más. ¿Cuánto tiempo va a sufrir? Hay que ver qué pasa con las tasas de interés. Se lo digo repetidamente porque eso puede cambiar la historia. En este punto del podcast hacemos una pausa para traerles una propiedad que localizamos en Orlando. En Orlando existen muy pocas propiedades que nosotros consideramos que con un 30% la misma renta va a pagar la unidad, va a pagar los taxes, va a pagar el seguro, va a pagar la hipoteca y adicionalmente va a pagar la asociación y algo de dinero te va a dejar. Esto está sucediendo muy poco en el mercado porque las altas tasas de interés hacen que efectivamente sea imposible que un inversionista con un 30% pueda entrar en una unidad y esta unidad se pague sola. Nosotros hemos conseguido, aquí tienen una unidad en Orlando con un precio nada más de $195,000. Es decir, si ustedes, vamos a sacar calculadora de una vez, 195,000 por 30%, estamos hablando que ustedes con $58,500 más los gastos de cierre van a poder comprar esta unidad. Y esta unidad va a generar unos ingresos por $1,637 al mes en renta y un gasto mensual aproximado de $1,453. Estas es las oportunidades que nuestro sistema de tiempo real escanea, tanto en toda la zona de Orlando como toda la zona de Miami. Podemos determinar apenas entra la unidad en el mercado que efectivamente es una unidad que sirve para los inversionistas. Esto es una pesca muy, muy pequeña porque del universo de 40,000 unidades de vivienda que hay a la venta, solamente 4, 5, 6 a la semana están dando algún tipo de rendimiento solo con el 30%. Y nosotros estamos aquí para ofrecértelo. En este punto continuamos con el podcast. Vamos a ver qué está sucediendo con los mercados inmobiliarios y las casas de constructores, cómo están los constructores y realmente si nos están vendiendo. Reciclo hizo entrevistas a los principales constructores y de aquí sacamos. La gente, por ejemplo, de D.R. Horton, la mayor constructora de los Estados Unidos, dice, la temporada de ventas de primaveras de este año comenzó más lenta de lo esperado. ¿Qué nos dice la gente de KB Home? La demanda al inicio de temporada de ventas de esta primavera fue la más moderada que hemos visto históricamente. ¿Qué nos dice la gente de Lennar? No observamos el repunte estacional que suele asociarse al inicio de la temporada de ventas de primavera. Es decir, todos están diciendo el mercado está más lento. Aquí está la cantidad de inventario que se tiene desde todos los abriles, desde el 2018 al 2025. En el 2025, 117,000 viviendas. Estamos un poco al doble de lo que había en el 2018. Sin embargo, recuerden que en la época del 2010 al 2020 o antes de la pandemia,
el mercado también estaba muy seco de casas nuevas. Todavía estaba la absorción de todo lo que pasó después de la crisis del 2008 y se estaban absorbiendo la cantidad de casas de más. Hay algo interesante. Aquí estamos viendo, si lo vemos en números netos, cuántas cantidad de casas completadas sin vender existen en los Estados Unidos. Según esto, estamos a los mismos niveles de julio del 2009. Aquí es donde entra la alerta. ¡Wow! Estamos en 117,000 casas y esto pareciera que va subiendo de la forma que subió aquí en el 2008. Ojo, no es la misma situación. Durante esta década no se construyó porque se estaba absorbiendo mucho de lo que estaba aquí y eso hizo que los inventarios estuviesen bajos. Luego hubo una gran absorción cuando bajaron las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el mercado vamos a decir, recogió todo ese inventario que había y esta escasez se está empezando a ver cómo va subiendo en un momento donde las tasas de interés y la asequibilidad está alta porque subieron los precios. ¿Qué hizo la gente de Resico? Bueno, aquí vamos a poner el número de viviendas unifamiliares nuevas terminadas sin vender. ¿Qué hizo la gente de Resico? Hizo un índice y aquí está cómo se hizo ese índice. Hizo un número de viviendas unifamiliares nuevas terminadas sin vender, lo dividió entre la tasa anualizada de inicio de construcción de viviendas unifamiliares. Es decir, yo veo las terminadas y también veo las que vienen en proceso y aquí está el gráfico. Aquí estamos viendo cómo era el gráfico en el 2008, donde había muchas casas terminadas y adicionalmente había un índice muy, muy alto de permisos para la construcción de terrenos listos para construir y se sobreinventarió esto. Hubo demasiado inventario. ¿En qué punto estamos ahorita? Aquí. Cuando lo vemos, hay una cantidad de casas listas, pero no vienen produciéndose la misma cantidad atrás, lo que quiere decir que no es que estamos viendo un inventario que va a seguir creciendo ilimitadamente, sino los constructores lo han entendido y lo han ido frenando poco a poco para no caer en este mismo problema. Así que lo que está sucediendo hoy en día no se acerca a esa crisis y esas 117,000 casas pueden ser absorbidas también por una población 15 años después. Entonces, no debemos preocuparnos en exceso sobre lo que sucede. Aquí están viendo cómo es el inventario de casas usadas, desde diferencia del 2009, del 2019 hasta el 2025, podemos ver zonas como Miami, donde el inventario en abril es de 51,987, Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Estamos viendo que el inventario respecto al 2019 apenas es un 2.3, no es demasiado más que lo que había antes de la pandemia. Podemos ver zonas así como Punta Gorda, pero los inventarios estamos hablando de 4,871 casas. Se pone de ejemplo Punta Gorda, pero Punta Gorda es una población muy, muy pequeña. Podemos ver zonas como Orlando y Kissimmee, donde hay un 39% más de inventario que en el 2019. Puede ser preocupante, pero la población ha crecido exponencialmente en esta zona y ha ido absorbiendo ese inventario en gran medida. Esto es para que ustedes vean un poco cuál es la situación a nivel de los Estados Unidos con lo que está sucediendo con viviendas nuevas. Seguimos revisando aquí los single family home, cuántos están construidos en este momento, cuántos se han vendido en este momento y estamos viendo que se vendieron en el mes de abril 68,000 casas individuales o single family home y el promedio de un abril son 65,000. Vean ustedes que no es demasiado, 117,000 de inventario versus la venta real y la venta real se mantiene en los números históricos. Aquí podemos ver cómo fueron 63,000 en el mes de marzo y el histórico es 68,000, 57, 59,000. Seguimos estando en los promedios normales de la época, por eso no debemos asombrarnos. Dice, el trimestre pasado, Lennar invirtió el equivalente al 13% del precio final de venta en incentivo. ¿Qué hacen los constructores? Están incentivando esas ventas y están dejando de construir lo natural. Quieren salir de su inventario, pero saben que no pueden seguir agregándolo. Y eso quiere decir que el final de las ventas hubo reducciones en las tasas, las viviendas de $400,000, esto se traduce en que dieron $52,000 de incentivo en viviendas promedios de $400,000 y eso es lo que hemos estado viendo. Al final,
se invirtió 1.5% del precio final en incentivos. Aquí vemos justamente cómo ha sido el margen grueso, el margen bruto de los constructores durante todos los primeros quarters desde el 2015. Y aquí estamos viendo como en el año 2015, Pulte Group, que es el tercer mayor constructor de los Estados Unidos, tiene 22.7 de margen bruto y en este momento tiene 27.5, o sea, el margen bruto es más alto hoy en día que lo que era en ese momento. Vemos constructores como Lennar, tenían 23% y tienen 18%, solo han bajado un margen en el 5%, no es una situación que está poniendo en riesgo a los constructores. D.R. Horton, como mayor constructor de los Estados Unidos, tenía 19.7, hoy tiene 21.8, es decir, siguen generando muchísima utilidad, lo que quiere decir que van a tener margen para seguir jugando con incentivos y permitir que el inventario vaya saliendo. Adicionalmente, aquí podemos ver cómo son los permisos de construcción y lo que yo les decía, miren ustedes los permisos de construcción en la época del 2008 y miren en estos momentos. Ellos entendieron que los multifamilies no se podían seguir construyendo en esos mismos niveles y bajaron la cantidad de multifamilies, están por aproximadamente en permisos 400,000 y aproximadamente 1,000,000 de single family. Pueden ver aquí cómo todo esto fue subiendo desde el año 89, llegamos a la crisis, cayó a los niveles mínimos en el 2009 y luego se mantuvo bajo. Nosotros estamos recuperando también posición perdida aquí. No es posible que en la década de los 80 y los 90, cuando teníamos mucha menos población, tuviésemos mucho más construcción que en este momento. Por eso los números de hoy hay que compararlos con la historia. A veces nos dicen, no hablen tanto de lo que sucedió. Es la única manera de ver si estamos en positivo o realmente tenemos que asustarnos. Aquí pueden ver que estamos en positivo. Eso es respecto a este artículo. Quiero, por último, hablarle de un comentario que nos hicieron en YouTube, donde nos dijeron que si podríamos hablar de la zona de Phoenix, Arizona. Gerardo, vamos a hablar de la zona de Phoenix, Arizona, para que veas cómo está la situación y un poco para que vean cómo analizamos nosotros números. Básicamente vamos a ir a nuestra aplicación. Tenemos abierto aquí Phoenix, Arizona. Podemos ver cómo están los precios de la vivienda. Vamos a reducir esto porque nos da desde el año 2000. Podemos ver desde el 2000, donde la vivienda en abril del 2000 estaba en $147,000. En estos momentos está en $461,000. No voy a detenerme a sacar cuál es el porcentaje, pero es importante. Aquí pueden ver cómo mensualmente, vamos a poner esto más corto, vamos a ver quizás el último año o los últimos 2 años, los precios de la vivienda se han mantenido relativamente estables, por eso no vemos caídas muy grandes de precios. En el 2022, donde empezó la curva descendente por el aumento de las tasas de interés, estamos viendo que los hogares o una casa costaba $489,000 en promedio. En este punto valen $461,000, es decir, las viviendas han bajado aproximadamente unos $20,000. De 400,000, estamos hablando de un 5% o menos a lo largo de estos 2 años tan complicados. Es simplemente una corrección. Cuando vemos cómo ha crecido el valor en el último año, vamos a ver aquí que nos dice el año a año. Aquí podemos ver, vamos a ponerlo un poco más corto para ver cómo ha funcionado. Miren ustedes, los precios para el 2023 estaban año a año creciendo un 3.5%, en estos momentos están descendiendo un 2.1%. Realmente no es un número que para nosotros sea preocupante. Otra cosa que nosotros siempre queremos ver es cómo está el recorte de precios, que nos indica que puede haber una caída en los precios. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que de cada 100 viviendas vendidas hoy, abril del 2025, 41 reciben algún recorte de precio. Esto puede ser desde $1 hasta mucho dinero. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Que efectivamente hay negociación. ¿Qué pasa? Se pone un precio de lista, pongamos $400,000 y se termina vendiendo en $395,000. Ahí hay un recorte de precio y esto es lo que indica esto. Quiere decir que hay negociación. Para nosotros es importante que este número se mantenga en balance. ¿Por qué? Porque aquí está la línea histórica, la verdad es que el 30% hay negociación y estamos en el 41%, es decir, estamos negociando un poco más, puede ser que el mercado está más inclinado hacia los compradores. Cuando vamos aquí a las tendencias del mercado, vamos a ver días en el mercado para ver qué tan caliente puede estar el mercado de Phoenix, Arizona, y esto nos está indicando que las casas en promedio pasan 52 días en el mercado. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Vamos a poner aquí, vamos a ponerlo yearly.
Ajá, aquí podemos ver, en 2017 pasaban 47, 44 días, hoy en día están pasando 52. Realmente no es un número que para nosotros sea un punto de decir esto está realmente complicado, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque efectivamente 52 días estamos hablando de menos de 2 meses para que una casa se venda. Eso puede ser bastante natural en cualquier mercado. Es decir, aunque ahí existe una presión sobre los precios, los vendedores están saliendo medianamente rápido de sus casas y en Phoenix, Arizona, no pareciera que va a haber una caída de precios. Cuando vemos acá el inventario déficit sobre surplus, también es un indicador que nos puede decir, aquí estamos en 61%, esto nos dice que el inventario está 61% sobre el averaje de los últimos años. Es decir, en los últimos años lo normal es 12,000 casas y tenemos 19,981. Esto puede impactar sobre los precios, puede llegar a ser un punto, pero lo que vemos ahora es que hay negociación en niveles naturales. Es decir, la gente negocia, pero sigue pagando un buen nivel. Si vemos los demográficos, que siempre están un poco atrasados, pero podemos ver crecimiento de la población, nosotros nos interesa ver crecimiento de la población, indica que la población sigue creciendo, es decir, hay una absorción por cantidad de población entrando. Está en un 1% al 2023. Esto no es muy, como le digo, muy actualizado, pero aquí nos indica que la población sigue llegando y está realmente absorbiendo las viviendas. ¿Qué más podemos ver aquí que sea interesante? Vamos a ver si las casas están sobrevaluadas respecto a los ingresos de las personas. Y si están en un 16%, eso no es un nivel muy alto. Eso quiere decir que en la casa típica es $461,000 y de acuerdo a los ingresos de las personas que viven en Phoenix, Arizona, la casa debería estar en $395,000. Es decir, está sobrevaluada un 16%. No es un indicador real porque esto es un indicador de ingreso versus costo de la casa y no necesariamente eso se correlaciona, pero sí nos puede decir si los precios están mucho más altos. ¿Qué podría estar pasando en Phoenix, Arizona? Lo que nos dicen estos indicadores entre analizar la subida de precios o la apreciación de las viviendas, los días en el mercado, las tasas de interés, el inventario y los recortes de precios, que los precios podrían estar bajando según este app. Acuérdense que esto es un número general en la zona de Phoenix, Arizona, en un 5,6%. Si vemos el forecast para los inversionistas, nos dicen que se va a mantener en averaje y los inversionistas siguen llegando porque es una situación que se está yendo a lo positivo. Y en el long term, ¿qué estaría pasando? En el long term, pareciera que va a estar creciendo en averaje lo que tiene que ver los precios. Es decir, puede haber una pequeña corrección, 5%, como vieron aquí, no es un algo complicado porque cuando lo vemos en porcentaje, tenemos que decir que un 5% de 400 o de $500,000 no es demasiado dinero. Estamos hablando de $20,000. Eso no es como para decir las casas perdieron demasiado valor, sobre todo por el valor ganado en el tiempo. Que podríamos entrar a analizarlo. Déjenme buscarlo aquí para ver eso, sobre todo. Aquí estamos viendo niveles de prepandemia. Este es inventario. Esto es mapa de calor de silo. Voy a poner una pausa para seguir grabando y voy a buscar ese número para terminártelo de dar, Gerardo.
Aquí continuando con la grabación del podcast justamente para poderle dar la información a Gerardo. Aquí está la variación, Gerardo, de Phoenix, Arizona. Estamos viendo que efectivamente hay un menos 2,8% en el último año en cuanto a los precios. En cuanto al pico, han caído un 10%, es decir, desde 2022 ahora han caído un 10%, pero recuerda que hubo una variación en los últimos 5 años de un 44%, es decir, se ha corregido un 10% del 44% que subió. Todavía tenemos un 34% de ganancia de lo que fue el 2000, antes de la pandemia, 2019-2020. Es decir, estamos en un margen que todavía no permite que podamos pensar que hay una crisis o que los precios van a seguir cayendo de una manera muy, muy grande. Aquí podemos ver, han caído 9,9%, 2,8% en el último año. Es decir, son correcciones. Cuando seguimos viendo aquí, se prevé un 5,6% más de caída. Podríamos estar llegando a un 15% de corrección. En el peor de los casos, pueden bajar las tasas de interés antes de que esto suceda y vamos a ver cómo ese inventario se empieza a consumir. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejen de contactarnos. Recuerden que todas nuestras consultas son gratuitas. Durante el podcast aparecen nuestros números telefónicos. Pueden mandarnos un mensaje o llamarnos y le podemos dar una asesoría de cualquier parte de los Estados Unidos que necesite y especialmente de la Florida. No deje de darle like al video que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Si quieres que alguien sepa qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, compártele este video. Para nosotros sería un gran placer entrar en muchos más hogares. Y por último, no dejes de suscribirte a nuestro podcast, donde tenemos 4 entregas semanales trayéndote lo mejor del mercado real estate de los Estados Unidos y sobre todo un podcast financiero donde te damos los trucos de cómo acceder a un crédito hipotecario. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? E invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.